Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Recuerden que en este tiempo de despertar de la conciencia es necesario comprender de las cosas que suceden. Vamos con la lección 45 del libro maravilloso de Og Mandino, La Universidad del Éxito. Entre las mayores tragedias humanas están las vidas desperdiciadas de quienes fracasaron después de disfrutar del éxito y perdieron el deseo de volver a empezar de nuevo. Frederick Van Rensselaer Day. Lección 45. ¿Cómo recuperarse del fracaso? La historia mágica se publicó por vez primera en la edición del mes de diciembre de 1900 de la publicación original del Éxito Magazine. Creó una sensación inmediata y después de que se hicieron peticiones urgentes para que volvieran a publicarla en forma de libro, se imprimió una pequeña edición de un librito de pasta de color gris plateado, dividida en dos partes. La primera relata la historia de un artista arruinado y al borde de la inanición llamado Sturtevant, cuya vida de pronto cambió para bien después de comprar un álbum de recortes por el cual pagó 3 centavos y en cuya cubierta encontró lo que él llamó una historia mágica, escrita por un autor desconocido. Después de contarle la historia a muchos de sus amigos, quienes se beneficiaron con su mensaje, Sturtevant envió al departamento a uno de ellos, que nunca estuvo presente durante sus muchas narraciones, a fin de que leyera la historia en privado. Ese amigo informó: encontré el libro sin ninguna dificultad. Era un objeto pintoresco y de fabricación casera, forrado de cuero sin curtir, tal y como me lo indicó Sturtevant, y atado con tirillas de cuero. Las páginas formaban una extraña combinación de papel amarillento, vitela y pergamino, también de fabricación casera. La historia estaba curiosamente impresa en este último material. Era pintoresca y extraña. Evidentemente el impresor la compuso bajo la supervisión del escritor. La fraseología era una insólita combinación de amaneramientos literarios de los siglos XVII y XVIII, y las interpolaciones de cursivas y mayúsculas no pudieron originarse en otro cerebro que no fuese el del autor. Al reproducir la siguiente historia, escribió el amigo: se han eliminado las peculiaridades del tipo de letra, ortografía, etc., pero en los demás aspectos se conservó inalterada. Esta lección, la segunda parte de Magic Story, impartida por Frederick Van Rensselaer, contiene el texto completo de lo que estaba impreso en esas páginas del pergamino casero. Quizá algún día estas palabras sean tan importantes para usted como lo fueron antaño para Sturtevant, puesto que por experiencia propia he podido deducir el único gran secreto del éxito en todas las empresas mundanas, y ya que mis días están casi contados, considero prudente ofrecer a las generaciones que me seguirán el beneficio de cualquier conocimiento que poseo. No quiero disculparme por la forma de expresarme, ni por mi carencia de méritos literarios, aunque confieso que este último es nada disculpa. Instrumentos mucho más pesados que la pluma han sido mi dote, y lo que es más, el peso de los años ha paralizado hasta cierto punto mi mano y mi cerebro. No obstante, de lo que quiero hablar es de la sustancia que hay en el interior de la nuez. ¿Qué importa de qué forma se rompa la cáscara de tal manera que se obtenga la sustancia y pueda aprovecharse? No dudo que al hablar usaré ciertas expresiones que se han aferrado a mi memoria desde mi infancia, ya que cuando el hombre llega al número de mis años, los sucesos de la juventud tienen más probabilidad de estar más claros a su percepción que los sucesos de esa época reciente. Y tampoco importa gran cosa cómo se exprese un pensamiento, si es sano y útil y encuentra comprensión. Mucho fatigado a mi cerebro con la pregunta de cómo describir mejor esta receta para el éxito que he descubierto, y me pareció prudente ofrecerla tal y como llegó a mí. Es decir, si la relaciono un tanto con la historia de mi vida, con las instrucciones para la aglomeración de las sustancias, y proporciono el sazón para el logro del platillo, la comprenderán fácilmente. Puede suceder que los hombres que lleguen a nacer generaciones después de que me haya convertido en polvo vivan para bendecirme por las palabras que escribo. En aquel entonces mi padre era un marino
que a temprana edad abandonó su vocación para instalarse en una plantación en la colonia de Virginia, en donde algunos años después nací yo, acontecimiento que tuvo lugar en el año de 1642, y eso sucedió hace más de 100 años. Mejor habría sido para mí, padre, si hubiera atendido el sabio consejo de mi madre de quien siguiera el llamado de su vocación, pero él no lo dispuso así, y el buen navío que capitaneaba fue trocado por las tierras de las que he hablado. Aquí empieza la primera lección que debe aprenderse. El hombre no debe pasar por alto cualquier mérito que exista en la oportunidad que tiene en la mano, recordando que 1000 promesas para el futuro no tienen ningún peso contra la posesión de una sola moneda de plata. Cuando llegué a los 10 años de edad, el alma de mi madre emprendió el vuelo y 2 años después de eso mi digno padre la siguió. Yo, por ser su único hijo, me quedé solo. Si bien habíamos unos amigos que durante algún tiempo cuidaron de mí, es decir, me ofrecieron un hogar bajo su techo, algo que aproveché durante el lapso de 5 meses. De las posesiones de mi padre no recibí nada, pero en la sabiduría que llegó con los años, me convencí de que su amigo bajo cuyo techo viví durante algún tiempo, lo había despojado de todo y por consiguiente también me había defraudado a mí. De la época entre mis 12 y medio años de edad hasta que cumplí 23, no voy a hablar aquí, puesto que esa época no tiene nada que ver con mi narración, pero algún tiempo después, teniendo en mi poder la suma de 16 guineas que había ahorrado del fruto de mi trabajo, abordé un barco para dirigirme a la ciudad de Boston, en donde trabajé primero haciendo barriles y de allí en adelante como carpintero en los barcos, aunque lo hacía una vez que el navío había atracado, ya que el mar no se contaba entre mis deseos. La fortuna en ocasiones le sonríe a su futura víctima por pura perversidad de su temperamento. Tal fue una de mis experiencias. Prosperé y a los 27 años era propietario del astillero en donde menos de 4 años antes trabajé como empleado. No obstante, la fortuna es una mala mujer que debe ser dominada. No se la puede mimar. Y aquí empieza la segunda lección que se debe aprender. La fortuna siempre es elusiva y solo se la puede retener por la fuerza. Trátenla con ternura y los abandonará por un hombre más fuerte. Pienso que en esto no es muy diferente de algunas mujeres que conozco. Poco más o menos en esa época, el desastre, que es uno de los heraldos de los espíritus quebrantados y de la resolución perdida, me hizo una visita. El fuego devastó mis astilleros sin dejar en su senda ennegrecida otra cosa que no fuesen deudas, las cuales yo no tenía monedas suficientes para pagar. Acudí a mis conocidos buscando ayuda para empezar de nuevo, pero el incendio que acabó con mi fortuna también parecía haber consumido su simpatía. Así que en breve lapso de tiempo sucedió que no solo perdí todo lo que tenía, sino que me encontraba desesperadamente endeudado con los demás. Por ello me enviaron a prisión. Es posible que hubiese logrado rehacerme de mis pérdidas, de no ser por esa última indignidad que quebrantó mi espíritu a tal grado que me dejó totalmente desanimado. Más de un año estuve detenido detrás de los muros de la prisión, y cuando al fin salí, ya no era el mismo hombre feliz, lleno de esperanza, satisfecho de su suerte y confiado en el mundo y en su gente que había ingresado a ella. La vida tiene incontables sendas y de ellas el mayor número conduce hacia abajo. Algunas son escarpadas, otras menos abruptas, pero en última instancia no importa cuál sea su ángulo de inclinación, todas llegan al mismo punto de destino, el fracaso. Y aquí se inicia la tercera lección. El fracaso existe solo en la tumba. El hombre, por el hecho de estar con vida, todavía no ha fracasado. Siempre puede darse vuelta y ascender por la misma senda por la cual descendió, y tal vez haya otra menos abrupta, aunque lleve más tiempo lograr y más adaptable a su condición. Cuando salí de la prisión me encontraba en la miseria, no tenía un céntimo. En todo el mundo no poseía otra cosa que las pobres prendas que me cubrían y un bastón que el carcelero me permitió conservar, ya que no tenía valor alguno, puesto que era un trabajador hábil. Muy pronto encontré un empleo con un buen salario, pero después de saborear el fruto de las ventajas mundanas, me dejé invadir por el descontento. Me convertí en un ser moroso y taciturno. Así que para animar mi espíritu y para olvidarme de las pérdidas sufridas, pasaba las noches en la taberna. No es que bebiera un exceso de licor, excepto en ocasiones, ya que siempre he sido más bien abstenido, sino que podía reír y cantar, charlar y divertirme con mis holgazanes compañeros.
y aquí podría incluirse la cuarta lección. Busqué a sus camaradas entre los laboriosos, ya que quienes disfrutan del ocio eliminarán sus energías. En esa época me complacía en relatar la historia de todos mis desastres a la menor provocación, vituperando a quienes culpaba de haberme dañado, porque no se habían dignado a acudir en mi ayuda. Y lo que es más, encontraba un deleite infantil y en huertarle a mi patrón unos cuantos momentos del tiempo por el cual me pagaba, y lo hacía todos los días. Una cosa así más deshonesta que un rombo directo. Este hábito continuó y se arraigó en mí hasta que amaneció un día en que me encontré no solo sin empleo, sino también sin ninguna recomendación, lo que significaba que no podía esperar a encontrar trabajo con ningún otro patrón en la ciudad de Boston. Fue entonces cuando me consideré un fracaso. Puedo compartir mi condición en esa época con algo muy parecido a la situación de un hombre que al descender por el risco de una montaña pierde su punto de apoyo y mientras más abajo se desliza, más rápido cae. También he escuchado esta condición descrita por la palabra ismaelita, que según entiende es un hombre cuya mano se alza en contra de todos y que piensa que la mano de todos los demás se alza en su contra, y aquí empieza la quinta lección. El ismaelita y el leproso son iguales, ya que ambos son abominaciones ante la mirada del hombre, aun cuando difieren mucho, pues el primero puede recuperar la salud. El primero es enteramente resultado de la imaginación, en tanto que el último tiene envenenado la sangre. No hablaré mucho de la degeneración de mis energías. Nadie tolera mucho tiempo cuando alguien ahonda en sus infortunios, y esta máxima también es digna de recordarse. Baste con añadir que llegó el día en que no poseía nada con lo cual comprar alimentos y vestido, y me encontré convertido en un mendigo, salvo en los raros momentos en que podía ganarme algunos peniques y quizá un chelín. Me era imposible encontrar un empleo fijo, así que mi cuerpo empezó a enflaquecer y mi espíritu no era otra cosa que un esqueleto. Mi condición era deplorable en aquel entonces, no tanto por el cuerpo, la verdadera dicha, sino por la parte mental de mi ser, enferma de muerte. En mi imaginación me consideraba condenado al ostracismo por todo el mundo, ya que ciertamente había caído muy bajo. Y aquí empieza la sexta y última lección que debe ser aprendida y que no puede expresarse en una frase ni en un párrafo, sino que debería adaptarse del resto de esta narración. Vaya si recuerdo bien mi despertar, ya que tuvo lugar por la noche, cuando en verdad desperté del sueño. Mi lecho era un montón de viruta en la parte posterior del taller de barriles, en donde otrora trabajaba por un salario. Mi techo era una pirámide de barriles debajo de una cual me había establecido. La noche era fría y yo me sentía helado, o a pesar de, paradójicamente, soñaba con la luz, el calor y la abundancia de cosas buenas. Cuando relaté el efecto que tuvo en mí esa visión, se dirá que mi mente estaba afectada. Dejémoslo así, ya que la esperanza de que la mente de los demás resulte afectada de igual manera. Lo que me ha impulsado a emprender la labor de escribir todo esto fue el sueño que me llevó a la creencia, no al conocimiento, de que poseía dos entidades y que fue mi mejor yo el que me ofreció la ayuda en que en vano había suplicado de mis conocidos. He escuchado que se describe a esta condición con la palabra doble. No obstante, esa palabra no abarca mi significado. Un doble no puede ser nada más que un doble, del cual ninguna mitad posee una individualidad. Pero no voy a filosofar, puesto que la filosofía no es otra cosa que un disfraz para decorar la figura de un hombre de paja. Es más, no fue el sueño en sí lo que me afectó, sino la impresión que me causó y la influencia que ejerció en mí. Logró mi liberación, en una palabra. Entonces alenté a mi otra identidad, después de afanarme avanzando a través de una tempestad de nieve y viento. Atisbé por una ventana y en el interior vi a ese otro ser. Lucía un aspecto sonrosado de salud. Delante de él, en la chimenea ardía un gran fuego de troncos. En su porte había un poder y una fuerza conscientes. Era física y mentalmente musculoso. Llamé a la puerta con unos golpes tímidos y me invitó a entrar. En sus ojos había una sonrisa burlona no carente de amabilidad, mientras que con una seña me indicaba un asiento cerca del fuego, pero no pronunció palabra alguna de bienvenida. Una vez que entré en calor, volví a salir a la tempestad, agobiado por la vergüenza impuesta por el contraste que había entre nosotros. Fue entonces cuando desperté
Y aquí viene la parte más extraña de mi narración, ya que al despertar no estaba solo. A mi lado había una presencia intangible para los demás, según descubrí más adelante, pero muy real para mí. La presencia era exactamente igual a mí, y sin embargo era sorprendentemente distinta. Las cejas, no más elevadas que las mías, eran no obstante más redondeadas y plenas. Los ojos claros, francos y llenos de propósito, relucían con entusiasmo y resolución. Los labios, el mentón de allí, todo el contorno del rostro y la figura ofrecía un aspecto dominante y decidido. Era un ser tranquilo, resuelto y confiado en sí mismo. Yo me encogía invadido por un temblor nervioso y temeroso de las intangibles sombras. Cuando la presencia se dio la vuelta, le seguí y no la perdí de vista todo largo del día, salvo cuando desaparecía durante algunos momentos detrás del quicio de una puerta en donde no me atreví a entrar. En tales lugares esperaba su regreso invadido por una ansiedad nerviosa y un terror reverente, ya que no podía menos que sorprendente ante la temeridad de la presencia, tan parecida a mí y no obstante tan distinta al atreverse a entrar a donde mis propios pies temían hollar. Me parecía también como si a propósito me hubiese conducido a los sitios y a los hombres ante quienes más temía aparecer, a las oficinas en donde antaño celebraba mis transacciones de negocios, ante los hombres con quienes había tenido tratos financieros. Durante todo el día seguía la presencia y por la noche la vi desaparecer detrás de los portales de una posada. Famosa por su animación y comodidad, yo fui en busca de mi pirámide de barriles y viruta. Durante mis sueños de esa noche, ni una sola vez volví a tropezarme con mi mejor yo, ya que fue así como lo llamé, a pesar de que cuando por casualidad despertaba de mi sopor, se encontraba cerca de mí, luciendo siempre esta tranquila sonrisa de amable mofa que no podía confundirse con la compasión ni con un sentimiento de condolencia de ninguna clase. Su desdén me aguijoneaba dolorosamente. El segundo día no fue muy diferente del primero, pues fue una repetición de su precursor y una vez más me vi condenado a esperar afuera durante las visitas que la presencia hacía a sus lugares a donde hubiese entrado con gusto de haber tenido el valor necesario. Es el temor de lo que deporta del cuerpo y alma del hombre y lo convierte en un objeto despreciable. En muchas ocasiones traté de dirigirme a ella, pero las palabras se ahogaban en mi garganta con un sonido inteligible y el día terminó igual que su predecesor. Esto sucedió durante muchos días, unos después de otro, hasta que dejé de contarlos. Es más, descubrí que la constante asociación con la presencia empezaba a producir cierto efecto en mí, y una noche, al despertar entre los barriles y discernir que se encontraba a mi lado, me atreví a hablarle, aun cuando lo hice con una marcada timidez. ¿Quién eres?, me aventuré a preguntar, y la sorpresa me hizo erguirme al escuchar el sonido de mi propia voz. Mi pregunta pareció complacer a mi compañero, y me imaginé que en su sonrisa había menos desdén cuando me respondió. Soy lo que soy, fue la respuesta. Soy aquel que tú fuiste. Soy quien puedes volver a ser. Entonces, ¿por qué vacilas? Soy aquel que tú fuiste y a quien alejaste por otras compañías. Soy el hombre creado a imagen de Dios que otrora poseía tu cuerpo. Antaño moramos juntos en su interior, no en armonía, pues eso jamás puede ser, y tampoco en unidad, porque eso es imposible, pero sí como inquilinos comunes que rara vez luchamos por una plena posesión. En aquel entonces tú eras una cosa insignificante, pero te convertiste en un ser egoísta y exigente, hasta que ya no me fue posible morar contigo, por lo cual me alejé. En todo cuerpo humano que nace en este mundo hay una entidad positiva y una entidad negativa. Cualquiera de ellas que sea favorecida por la carne resulta la entidad dominante. Entonces la otra se inclina a abandonar su habitación, ya sea temporalmente o para siempre. Yo soy la entidad positiva de tu ser. Tú eres la entidad negativa. Yo poseo todas las cosas. Tú no posees nada. Ese cuerpo que ambos habitamos me pertenece, pero está impuro y no moraré en su interior. Purifícalo y yo tomaré posesión. ¿Por qué me persigues?, le pregunté a la presencia. Tú me has perseguido, no yo a ti. Tú puedes existir sin mí durante algún tiempo, pero tu senda conduce hacia abajo y al final de ella está la muerte. Ahora que te aproximas al fin, deliberas pensando si no sería atinado limpiar tu casa e invitarme a entrar. Entonces sepárate del cerebro y la voluntad.
Purifícalos de tu presencia. Solo con esa condición volveré a ocuparlos de nuevo. El cerebro ha perdido su poder. Balbuceé y ahora la voluntad es débil. ¿Podrías repararlos? Escucha, manifestó la presencia, irguiéndose por encima de mí en tanto que yo me acobardaba abyecto a sus pies. Para la entidad positiva de un hombre, todas las cosas son posibles. El mundo le pertenece, es su heredad, no le tiene miedo a nada, no lo atemoriza nada y no detiene ante nada. No pide ningún privilegio, sino que lo exige. Domina y no puede arrastrarse. Sus peticiones son órdenes. La oposición huye a su paso. Nivela montañas, rellena los valles y viaja sobre una planicie en donde se desconocen los tropiezos. Después de eso volví a conciliar el sueño y al despertar me pareció encontrarme en un mundo diferente. El sol brillaba y yo estaba consciente de que los pajarillos gorjeaban por encima de mi cabeza. Mi cuerpo, ayer tembloroso e inseguro, había recuperado su vitalidad y estaba pleno de energía. Miré hacia la pirámide de barriles, sorprendido de que tanto tiempo le hubiese usado como morada, y me sentí maravillosamente consciente de haber pasado mi última noche bajo su cobijo. Los sucesos de esa noche volvieron a mí y busqué la presencia cerca de mí. No estaba visible, pero luego descubrí agazapada en un remoto rincón de mi lugar de descanso a una insignificante figura abyecta y temblorosa, con el rostro distorsionado, deforme, despeinado y de aspecto desasiado. Se tambaleaba al caminar y se me acercó tratando de inspirar lástima, pero yo me reí en voz alta, sin compasión alguna. Quizás sabía entonces que era mi entidad negativa y que la entidad positiva estaba en mi interior, aun cuando no lo comprendí en ese momento. Es más, me apresuré a alejarme. No disponía de tiempo para filosofar. Había muchas cosas por hacer, muchas. Era extraño que no hubiese pensado en ello el día de ayer, pero el ayer ya había desaparecido. El hoy estaba conmigo, apenas acababa de empezar. Como antaño fue mi costumbre cotidiana, dirigí mis pasos a la hostería, en donde entonces tomaba mis alimentos. Al entrar, saludé animoso con un movimiento de cabeza y sonreí al ver que me devolvían mi saludo. Los hombres para quienes había pasado inadvertido durante meses se inclinaban amables al cruzarme con ellos en el camino. Me dirigí al baño y luego pasé a la mesa a desayunar. Después, al pasar por la cantina, me detuve durante un momento para indicarle al hostelero: ocuparé la misma habitación que tenía antiguamente, si por casualidad está libre. De no ser así, cualquier otra estará bien hasta que pueda darme esa. Al salir me dirigí apresurado a la fábrica de barriles. En el patio había un gran carromato y los hombres lo cargaban de barriles para embarcarse. No hice pregunta alguna, sino que tomando los barriles empecé a lanzarlos a los hombres que estaban arriba de la carreta. Una vez que terminé me dirigí al taller. Había un banco desocupado y reconocí que nadie lo usaba por toda la basura acumulada encima de él. Era el mismo en el que antes trabajaba. Despojándome de mi saco, pronto lo limpié de impedimentos. Un momento después estaba sentado con el pie en el pedal de la palanca, desbastando duelas. Fue una hora después cuando el capataz entró a la habitación y, sorprendido al verme, hizo una pausa. A mi lado ya había un montón de duelas bien desbaratadas, ya que en esos días yo era un excelente obrero. No había otro mejor, pero he aquí, ahora la edad me ha privado de mi habilidad. Repliqué a su silenciosa pregunta con una frase breve, pero clara: he vuelto a trabajar, señor. Hizo una señal de asentimiento y continuó su camino, revisando el trabajo de los demás, aunque de vez en cuando echaba una mirada en mi dirección. Aquí termina la sexta y última lección que debe ser aprendida, aun cuando hay algo más que decir, ya que desde ese momento volví a ser un hombre de éxito y antes de que transcurriera mucho tiempo era el propietario de otro astillero y había adquirido una buena cantidad de bienes mundanos. Imploro a quien lea mis palabras que atienda las siguientes advertencias, ya que de ellas depende la palabra éxito y todo lo que implica. Cualquier cosa buena que desee le pertenece. Solo tiene que estirar la mano y tomarla. Sepa que la conciencia de la fuerza dominante en su interior es la posesión de todas las cosas que puedes obtenerse. No tenga temor de ninguna clase, de ninguna forma, ya que el temor es uno de los ayudantes de su entidad negativa. Si tiene alguna habilidad, aplícala. El mundo debe aprovecharla y por consiguiente también usted. Haga que su identidad positiva sea su compañera cada día y cada noche. Si sigue sus consejos, no podrá equivocarse.
Recuerde, la filosofía es un argumento. El mundo que le pertenece es una acumulación de hechos. Así que vaya y haga aquello que en su interior sabe que debe hacer. Haga caso omiso de cualquier cosa que pudiera desviarlo de su propósito. No pida a hombre alguno permiso para actuar. La entidad negativa pide favores. La entidad positiva los concede. La fortuna espera a cada paso que dé. Apodérese de ella, átelo, reténgala, porque es suya, le pertenece. Empiece ahora, teniendo en mente estas advertencias, estire la mano y apodérese de lo positivo, que quizá nunca ha empleado, salvo en emergencias graves, y la vida es una emergencia de lo más grave. Su entidad positiva se encuentra ahora a su lado. Purifique su cerebro y refuerce su voluntad. Ella tomará posesión, ella le servirá. Empiece hoy por la noche. Inicie ahora mismo esta nueva jornada. Esté siempre en guardia. Cualquiera que sea la entidad que lo controle, la otra ronda a su lado. Esté en guardia para que no penetre el mal, aun cuando solo sea por un momento. Mi tarea ha terminado. He escrito la receta para el éxito. Si se sigue, no puede fallar. En lo que no se me haya comprendido del todo, la entidad positiva de quien quiera que lea mis palabras compensará de la deficiencia, y sobre ese mejor yo mío coloco el peso de impartir las generaciones por venir el secreto de este bien que todo lo invade, el secreto de ser lo que en su interior tiene capacidad de ser. 10º semestre. Guárdelo o guárdate de nadie más que de ti mismo. Llevamos dentro de nosotros a nuestros peores enemigos. Charles Spurgeon. Cuando la impetuosa búsqueda del éxito nos atrapa, siempre corremos al riesgo de perder mucho más de lo que ganamos, a menos que sea precavida. Dr. Alan Fromme. En la lección 46, ¿cómo evitar que su éxito se convierta en cenizas? Durante ese largo invierno de descontento en el año de 1929, se celebró una importante junta en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Alrededor de la mesa de conferencias se encontraban 8 de los financieros más importantes de todo el mundo, hombres cuyos deseos y decisiones afectaban las vidas de la mitad de la población mundial. Esos hombres eran el presidente de la mayor compañía de acero, el presidente de la mayor compañía de servicios públicos, el presidente de la mayor compañía de gas, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, un miembro del gabinete de Estados Unidos, el mayor especulador de Wall Street, el director del mayor monopolio mundial, el presidente del Banco de Conciliaciones Internacionales. Ciertamente debemos reconocer que allí estaba reunido el grupo de hombres de más éxito en todo el mundo, hombres que obviamente habían encontrado el secreto de adquirir riquezas y poder. 25 años después, Charles Schwab había muerto en la bancarrota. Samuel Insull era un fugitivo de la justicia, hundido en la miseria. Howard Hobson había enloquecido. Richard Whitney cumplía una condena en Sing Sing. Albert Fall fue indultado en la prisión para que pudiera morir en su hogar. Jesse Livermore se suicidó. Evan Druger se suicidó. Leon Fraser se suicidó. Invariablemente algo extraño sucede a la mayoría de nosotros a medida que nos acercamos a nuestras metas. Nuestros valores se deforman y quedamos cegados por el oro que tenemos en las manos. En nuestra apresurada brega por llegar a la cima, dejamos atrás de nosotros cónyuges e hijos que nos han amado y han dependido de nosotros. Y el éxito que nos costó tantos esfuerzos alcanzar se convierte en poco más que cenizas. No tiene que ser así. En esta lección, tomada de su conmovedor libro The Ability to Love, el Dr. Alan Fromme, distinguido autor y psicoterapeuta, nos indica las opciones que están a nuestra disposición de manera que permanentemente estemos en guardia contra las trampas que han tendido sus lazos a tantos otros que llegaron a ser personas de éxito solo de nombre. Todos sentimos amor por las cosas, esas cosas materiales que cuestan dinero. Las amamos tanto que en realidad llegan a convertirse en una parte muy significativa de nuestra vida amorosa. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar a los demás cuando aseveran ese amor una y otra vez. Quisiera tener un automóvil nuevo, quisiera un abrigo de pieles.
adoramos nuestra nueva casa. ¿Acaso usan la palabra amor, o querer, o adorar en una forma diferente cuando hablan así? La respuesta es un categórico no. Quizá comúnmente ligamos al amor con el romance, el sexo y el matrimonio, pero el amor es un vínculo y no se limita a involucrarse exclusivamente con las personas. En esos sueños materialistas, las personas no solamente revelan sus deseos, sino debido a que esos deseos son numerosos y recurrentes, simultáneamente sugieren los profundamente arraigados que están y todo lo que harían para obtener esas cosas. Esa obsesión puede ocupar incluso más de su tiempo, pensamientos y energías que su amor hacia una persona determinada. Nadie lo dice nunca en una forma directa, pero la codicia y la adquisición de una posición que muchos tratan de derivar de ello podrían convertirse en su más grande amor. Nos agrada pensar de nosotros mismos que somos seres capaces de un gran amor en el sentido romántico, en contraposición con esta insensata adicción a adquirir cosas. Y es verdad que somos eminentemente capaces de tener sueños, deseos e incluso de los sentimientos más tiernos hacia alguien que camina envuelto en belleza, como la noche. Pero muy pocos de nosotros nos encontramos suficientemente libres de las fuerzas insistentes que hay en nuestro interior y de las fuerzas sociales tan poderosas que nos rodean, para no reaccionar poderosamente a la atracción de las posesiones. Vemos esto desde una edad muy temprana en la vida de un niño. Cuando a los 4 o 5 años de edad empieza casi todas las frases con la misma palabra, o sea, quiero o dame. Muchos de nosotros jamás llegamos a superar esto. ¿Cómo nos afectan las cosas? Desde luego, la cultura de nuestro mundo occidental ha concedido un elevado valor al poder adquisitivo. Sin embargo, esto no es acontecimiento reciente, pues ha venido sucediendo durante siglos. Las posesiones abundantes nos proporcionan cierta posición social y esto nos afecta en una forma psicológica. La mayoría de las personas encuentra mucho más fácil experimentar un sentimiento de seguridad ante el volante de un reluciente y costoso automóvil último modelo que un modelo viejo y maltratado. Muchos hombres pasan más tiempo el domingo puliendo y acariciando ese automóvil del cual se sienten tan orgullosos, del que pasan en compañía de su esposa. Las posesiones de la posición social nos ayudan a mitigar el aguijón de la ansiedad, que de todos padecemos en diversos grados. Incluso nos ofrecen la ilusión de un amor incondicional, o si no de amor, por lo menos de una aprobación que inconscientemente todos ansiamos desde nuestra primera infancia. Para describirlo en una forma más sencilla y directa, las cosas nos satisfacen y en esa satisfacción el principal componente es por lo general el amor hacia nosotros mismos. Nuestro primer paso para aprender a amar es amándonos a nosotros mismos. Y ese amor a nosotros mismos es el que conocemos mejor durante los primeros años de nuestra vida. Jamás renunciamos completo a ese amor infantil hacia nosotros mismos, aun cuando aprendremos a transformarlos y a sublimarlo en formas que nos causan mayores satisfacciones como adultos. El impulso de adquirir riquezas y posición social y la consiguiente aprobación pública nos ofrece una satisfacción directa para ese amor infantil hacia nosotros mismos. No crea complicación alguna, no nos exige que tomemos en consideración la necesidad y deseos de otro ser humano. No tenemos que considerar a nadie para ganar esa aprobación general, solo necesitamos considerar nuestros deseos y adquirir las cosas. Después de algún tiempo, nuestras adquisiciones se convierten en parte de nosotros mismos, en una parte indiscutible, de manera que llegamos a sentirnos más grandes y más importantes como resultado de ellas. Las cosas poseen una tangibilidad que hace que la cualidad etérea del amor parezca apagada y esquiva. Se nos enseña a creer que quien roba nuestro bolso roba basura, pero tenemos muy buen cuidado de que nadie nos lo robe. Usamos cerraduras y alarmas contra robo y además compramos un seguro para protegernos. Y después sospechamos del amor mismo. Muchas personas se preguntan si son amadas por su propio valor o por su dinero. El amor puede ser inconsciente e incierto. Descubrimos eso cuando niños y algunos de nosotros volvemos a descubrirlo como adultos. Por otra parte, las posesiones son confiables, con excepción de una quiebra de la bolsa de valores o de un fracaso en los negocios. No nos devuelven nuestro amor, pero tampoco nos dirigen palabras duras ni huyen con algún otro. También se prestan a una enumeración matemática. Pueden contarse, catalogarse y después su valor se suma en directo, constante y sonante. ¿Cómo se puede contar o medir el amor? Elizabeth Barrett
lo intentó en un soneto que le escribió a Robert Browning. ¿Qué como te amo? Permíteme contar las formas. Te amo hasta la profundidad, la extensión y altura que mi alma puede alcanzar. Y continúa así por el mismo temor, y es un bellísimo soneto. Pero al fin y al cabo todo lo que sabemos es que estaba muy enamorada. Se nos dice, pero solo medio en broma, que todos tenemos problemas y que el dinero no los alivia, pero que si hemos de tener problemas vale más preocuparnos por ellos en el asiento posterior de un Cadillac, pues así serían mucho menos dolorosos. También se nos dice que, puesto que de cualquier forma podemos trabajar, más nos vale desempeñar un buen trabajo y obtener tanto dinero como nos sea posible. En todo esto hay justamente el suficiente sentido práctico para que resulte persuasivo. De vuelta al enamorado. A fin de comprender el amor, es el enamorado a quien debemos comprender, ya que fácilmente lo moldean incontables influencias, creando numerosos lazos que desplazan al amor que cree es primordial en su vida. Para muchas personas, el amor entre un hombre y una mujer llega a ser como el libro que se han prometido a sí mismos leer, o como la carta que hace tiempo han querido escribir. De alguna manera, y a pesar de lo genuino de los deseos y de la bondad de sus intenciones, un sinfín de cosas se interponen en su camino. Las razones para ello son numerosas. En primer lugar, como miembros de la sociedad nos incumbe actuar como los demás y así lo hacemos. Pasamos una gran parte de nuestras horas de vigilia atareados en la mecánica de vivir. Esta consiste en ganarnos la vida, o cocinar, hacer el aseo, ahorrar o adquirir todo lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, de manera que queda muy poco tiempo para el amor, distracciones, la autoeducación o los juegos, y así nos volvemos cada vez más eficientes en el trabajo. En segundo lugar, aunque nos sintamos atraídos hacia alguien por una gran variedad de razones, el amor que demostramos es una de las formas de disminuir los sentimientos de ansiedad que todos experimentamos. Otros medios para reducir esta ansiedad son inclusive más fáciles de obtener y sirven también como amortiguadores y protección contra aquello que tenemos, pues simplemente se pueden comprar. Todo lo que necesitamos es el dinero para hacerlo, y hay incontables formas en que se nos estimula para ganar dinero. El eterno conflicto. Estas dos formas de mitigar la ansiedad han estado en conflicto desde tiempos inmemoriales. En la época de Jesús, el conflicto ya era muy antiguo, puesto que fue él quien hizo hincapié en que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o amásemos, y en que era más probable que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el cielo. Y Jesús siguió su propio precepto. De acuerdo con San Mateo, cuando Satanás lo condujo hacia la cima de una elevada montaña para prometerle el mundo y todas sus glorias, Jesús se apartó de él y le respondió: «Retírate, Satanás». Aun cuando Jesús logró ganar nuestra confianza en el tema de amarnos los unos a los otros, tuvo menos éxito en enseñarnos a abstenernos de amar las cosas materiales. John Calvin, un líder religioso de mucho menor reputación, 1500 años después enseñó una doctrina diferente, tratando de despojar a la religión de su pompa y sus rituales, simplificándola a sus elementos esenciales. Predicó que el trabajo y la economía hacían a un hombre aceptable a los ojos del Señor. En la opulenta ciudad de Ginebra, en donde predicaba Calvin, este fue un precepto de lo que más atractivo, y los acontecimientos del siglo siguiente reforzaron su influencia. La nobleza y el poder heredados perecieron durante las revoluciones norteamericanas y francesa con la revolución industrial del siguiente siglo. La opulencia y la posición social quedaron al alcance de todos. Un hombre podía nacer siendo un don nadie, pero si seguía las enseñanzas de Calvin, trabajaba arduamente y usaba con prudencia sus ganancias, algún día sería rico y respetado, disfrutaría la posición de un hombre honorable. La palabra posición con frecuencia está en nuestros labios, pero no es nueva. El hombre que la introdujo al pensamiento norteamericano fue Thorstein Veblen, un economista muy original del primer cuarto del siglo. Su libro The Theory of the Leisure Class fue una penetrante crítica del impulso de adquirir bienes y posición, que hasta entonces había sido respetable más allá de toda duda.
Examinó el comportamiento de las personas que estaban de acuerdo con la doctrina de trabajar arduamente y gastar con prudencia, y descubrió que no eran tan racionales como creían. Pensaban que adquirían lo que necesitaban y lo que les agradaba, es decir, que el consumo de bienes estaba racionalmente motivado por deseos físicos y estéticos. Un hombre podía pensar que adquiría un abrigo para que lo mantuviese abrigado, satisfaciendo así una necesidad física, y que compraba un abrigo en vez de otro porque lucía mejor en su persona, satisfaciendo así una necesidad estética. Pero no sucedía así, opinó Veblen. Un hombre adquiere su abrigo y también su casa, mobiliario, caballos y carruajes, no debido a esas necesidades racionales, sino impulsado por el motivo de emular a los demás. Buscaba ganar la misma atención y respeto que se concedía a quienes ya eran dueños de tales posesiones. Este patrón de comportamiento social no se originó en Estados Unidos, pero era especialmente fácil de detectar en un país del cual muchos hombres empezaron juntos con la misma carencia de recursos. Por ejemplo, entre ciertos números de colonizadores en el mismo periodo y en las mismas tierras ricas de Indiana, un hombre una década después podía ser dueño de una granja floreciente, de numerosas cabezas de ganado, una buena casa y corrales, mientras que sus vecinos apenas disfrutaban de una situación moderadamente buena y algunos seguían siendo pobres y continuaban bregando. Naturalmente, el hombre que había alcanzado tal éxito se ganaba el respeto de la comunidad. De la gente veía en él una habilidad superior. Iban a verlo en busca de consejo, escuchaban respetuosamente sus opiniones durante las juntas de la población, votaban por él para decano de la iglesia y síndico de la escuela. Sus posesiones demostraban su superioridad y por ello se los honraba. Una vez que las posesiones se convirtieron en la base de la estimación popular, mediante una transición psicológica también se convirtieron en la base de la dignidad y de la propia estimación. Hasta ahora el patrón parece lógico y racional, pero entonces Veblen observó una inversión de lo más irracional. En vez de ahorrar frugalmente lo que habían ganado con su trabajo arduo, a fin de adquirir muchas posesiones y por consiguiente mayor popularidad y estimación propia, la gente tendía a gastar su dinero en una forma de lo más imprudente. El dinero, un escaparate para el yo. Sin embargo, esto no era tan irracional como parecía. A fin de atraer la atención y la estimulación de los demás, la gente tenía que exhibir sus riquezas. Si un hombre vivía en forma mezquina y a su muerte se encontraba $500,000 debajo de su colchón, no había disfrutado del respeto de nadie. Pero si gastaba su $500,000 en una mansión palaciega y un yate, aun cuando se viera obligado a contraer deudas para sostener ese tren de vida, la gente lo respetaría. Y posiblemente el sector de negocios no solo le otorgaría un generoso crédito, sino que además le colocaría en posición de ganarse todavía más millones. No basta con poseer grandes riquezas, decía Veblen, deben exhibirse. Para esto inventó la frase consumo conspicuo y su compañera, comodidad conspicua. Por consumo conspicuo, Veblen quería decir una flagrante exhibición de riquezas, cuyo principio implicaba exactamente lo opuesto al concepto de la búsqueda de economía. En vez de tratar de hacer que $1 rinda su máximo poder adquisitivo, la idea es dar la impresión de que nuestro dinero es ilimitado. Hubo una época durante la desenfrenada prosperidad de la década de 1920 en que un hombre ansioso de establecer su posición social debida a la acumulación de riquezas se convertía en coleccionista de arte. Lo que adquiría no era tan importante como el precio que pagaba por ello, porque entonces era adquisición, se convertía en noticia y además en noticia de primera plana. Si una vieja bañera de Luis XIV era suficientemente costosa, valía la pena comprarlo. Esto se convierte en una forma de decir: soy tan capaz, tan hábil y en consecuencia tan opulento, que puedo permitirme el placer de satisfacer todos mis caprichos sin amenazar en lo más mínimo mi riqueza. Ciertamente tal riqueza atrae la atención, la envidia y el respeto, y su poseedor se convierte en el sujeto inevitable de nuestra admiración. Además, si lo que colecciona da muestra de su buen gusto, aumenta su importancia, y hasta cierto grado es muy probable que esto suceda simplemente como resultado de las facilidades que tiene a su disposición para elegir. Algo se tiene que asimilar. Incluso quienes con regularidad se quedan dormidos durante una función de ópera no pueden evitar familiarizarse un poco con un libreto o
una o dos áreas. A pesar de la depresión a finales de la década de 1920, la práctica continúa. De hecho, últimamente ha tenido lugar un resurgimiento en el interés de adquirir obras de arte. Esto no quiere decir que eduque que a muchos coleccionistas de arte les agraden las pinturas que compran, pero el valor monetario de una pintura con frecuencia usurpa sus pensamientos. Aun cuando nuestra sociedad democrática está abandonando cada vez más el ritual y la formalidad heredados de sus antepasados monárquicos, todavía quedan muchas ocasiones para exhibir las riquezas. Una de ellas es la noche de la inauguración de la temporada de la ópera, no solo en Nueva York, sino también en París, Londres y Roma. Los asientos preferidos no son aquellos desde donde puede verse mejor la función, sino aquellos en los cuales los asistentes pueden ser vistos mejor. A la mañana siguiente, los diarios publican la fotografía de los asistentes y la descripción de lo que lucía cada mujer famosa. Esto consiste en dos cosas, tomadas directamente de lo que Veblen llamaba la incansable demostración de la habilidad para pagar del hombre joyas y un vestido creación de un famoso modisto. Igual que una pintura lleva la firma del artista. Los hombres usan constantemente a las mujeres y quizá no siempre con renuencia, a fin de poner en evidencia su riqueza. Incluso en cuanto una jovencita se aproxima a su mayoría de edad, ya se inicia el proceso. Todavía en nuestros tiempos, el padre de una debutante no le dará importancia al hecho de gastar muchos miles de dólares solo en flores para decorar el salón de baile para su fiesta de presentación en sociedad, flores que ya se habrán marchitado para cuando termine el último vals de la velada. Este consumo conspicuo con frecuencia se ve igualado a más adelante, cuando esas jovencitas contraen matrimonio por los placeres tan conspicuos que disfrutan gracias a sus esposos. Esas mujeres aparecen en las fotografías de todos los acontecimientos sociales, a bordo de yates, en los balnearios más lujosos, siempre magníficamente ataviados y maravillosamente ociosas. Además de una esposa simplemente decorativa y deliberadamente improductiva, un hombre puede coleccionar muchas otras cosas que para él tienen el valor de conferirle una posición social: el automóvil más grande o más costoso, la membresía en clubes costosos que rara vez cuentan con su presencia, las casas más elegantes, servidumbre, los mejores asientos y las noches de estreno en teatros, cenas en elegantes restaurantes, mesas muy bien ubicados en centros nocturnos y restaurantes, diversiones costosas tales como el polo, las regatas, la cacería de zorros. Todas estas cosas confieren posición en una sociedad y son dignas de emularse. La búsqueda de una posición de conformidad con estas normas ocasionalmente alcanza extremos tan chuscos como la necesidad de tener un perro para el interior y un perro para el exterior. Para la mayoría, que no puede permitirse tales extravagancias, Veblen describió los elementos imitativos de nuestro propio comportamiento como consumidores. Emulación pecuniaria fue la frase que usó para indicar la adquisición irracional de bienes para fines de satisfacer no nuestras necesidades físicas, sino más bien nuestro deseo de que los demás piensen bien de nosotros. Adquirimos un nuevo abrigo no porque el viejo esté raído y ya no nos ofrezca protección contra el frío, sino porque el estilo cambió y nos sentimos pobres y dignos de lástima si no nos mantenemos a la par con los demás. La compra puede ser modesta y, sin embargo, lleva el sello de la emulación. La ropa fabricada en serie, que la mayoría de las mujeres se ven obligadas a usar en general, es una copia de creaciones de prendas de vestir costosas con la firma de diseñadores que las mujeres opulentas lucen en su forma original. De igual manera, las mujeres que cultivan unas uñas largas y pulidas en general están ajenas a que este estilo elegante de manicure se originó como un símbolo de opulencia, ya que es obvio que unas manos así no tienen que encargarse de ninguna labor doméstica. A pesar de que se nos advierte que el hábito no hace al monje, de igual manera y en una forma realista se nos recuerda que la impresión que causamos tiene una gran importancia. A su vez, esto nos vuelve impresionables. Los anuncios publicitarios nos venden una y otra vez mediante una asociación de las cosas con la riqueza. La implicación es que su producto es popular entre la gente rica o que es imposible distinguirlo de la creación genuina. En cualquier caso, una compra de esta naturaleza nos permitirá disfrutar de la posición que confiere la riqueza. No hay duda de alguna de esta exageración antagónica a la
tesis de Veblen fácilmente puede reducirla a lo absurdo. Por otra parte, es verdad que muchos de nuestros sueños tienen una calidad material y monetaria, y los sueños son poco más que una extensión de los pensamientos cotidianos. Sería ingenuo creer que no actuamos según nuestros sueños. Si lo hacemos, quizá con mayor frecuencia de la que nos agrada reconocer, y tal y como Veblen nos ayuda a reconocer, existen poderes, fuerzas sociales que contribuyen a este proceso y lo inducen. El problema de las personas. Desde un punto de vista puramente psicológico, a menudo es mucho más fácil satisfacer nuestro amor por las cosas que nuestro amor hacia las personas. Nuestras deficiencias individuales nos ofrecen menos problemas para ganar dinero que para lograr unas relaciones satisfactorias con los demás. Hay muchos hombres que creen que la única parte sensata de su día es el tiempo que pasan en su oficina. Declaran: en casa es imposible, todos están siempre de mal humor. No logro llevarme bien con mi esposa. Nadie puede controlar a los niños y nadie tiene sentido. En mi oficina, aun si las cosas no resultan en la forma esperada, es posible resolverlas. Hay procedimientos, formas y principios mediante los cuales nos guiamos la mayor parte del tiempo. En casa todos nos amamos, pero por las cosas escapan de nuestro control y nada resulta como lo esperábamos. Es un desorden. Así dice el hombre, y desde su punto de vista tiene razón. Las vicisitudes del negocio y de la bolsa de valores son más predecibles para él que las personas. Muchos hombres piensan que de cualquier manera las mujeres son irremediablemente impredecibles, que están llenas de caprichos y que son tan variables como el tiempo. Podríamos observar que los hombres que piensan esto con más intensidad por lo común son los mismos hombres que conducen todo o casi todo su tiempo y su atención a la adquisición de bienes y los negocios, y que disponen de poco tiempo para dedicarlos a familiarizarse con las necesidades o los deseos de sus esposas. Estudian los informes del mercado y las cartas de negocio y se mantienen bien informados para que no los sorprendan los giros y alteraciones de las altas finanzas. Pero no se les ocurre que si se tomaran la misma molestia para lograr conocer a las personas, quizás encontrarían que el estudio del comportamiento humano es igualmente valioso. Para muchas personas, el hecho de no estar seguras de la forma en que actúan y piensan de los demás de un momento al siguiente es mucho más amenazador de lo que creen. Incluso las sorpresas no son muy agradables para muchos como tendemos a creer. Para la mayoría de nosotros, una verdadera sorpresa, algo que en verdad nos toma desprevenidos, puede ser más perturbadora que placentera, aun cuando quizás se trate de una noticia agradable. Recuerden cómo se sintieron la última vez que recibieron una verdadera sorpresa. Recuerden el comportamiento de alguien a quien le dieron alguna noticia importante y realmente inesperada. La primera reacción no es de placer, sino de choque. Tenemos que sentarnos, recobrar el aliento y acostumbrarnos a la nueva idea. Algunas personas empiezan a reír, pero es muy probable que se trate de una risa trémula y nerviosa. Es posible que una mujer estalle en llanto, quizá esboce una sonrisa, pero será trémula. El hecho es que en realidad la sorpresa no nos agrada tanto como creemos. Cuando niños ciertamente no nos agradan. La razón por la cual las sorpresas son más desagradables que placenteras para los niños es que el niño posee una pequeña masa apercitiva, como la llaman los psicólogos, una pequeña reserva de experiencias con la cual relaciona la nueva experiencia. Cualquier cosa totalmente nueva es atemorizante. Puede complacer solo cuando se han acostumbrado a ella. En general, los niños pequeños acogen con renuncia a los extraños, por muy bondadosos y amables que parezcan, hasta que los han estudiado a fondo. Cada primavera, algunos niños que han ansiado su primavera o su primera visita al circo durante semanas enteras, regresan a casa después del espectáculo y durante meses tienen pesadillas. Muchos niños tienen la misma reacción después de su primer viaje al zoológico o de su primera ida al cine o a un teatro infantil. Los niños no se sienten seguros con lo que no lo es conocido, porque se trata de algo impredecible. Si se va a exponer a un niño pequeño a una nueva experiencia, es conveniente prepararlo para lo que va a ver. El niño necesita saber de qué se trata con anticipación, de manera que pueda disfrutar de la diversión de la sorpresa, sin el choque de lo extraño y su temor acompañante. No superamos eso por completo al crecer, aún a medida que aumenta nuestra masa apercitiva, nuestra reserva de experiencia con los años vividos, todavía desconfiamos de las sorpresas.
La experiencia hace que muy pocos acontecimientos sean totalmente sorprendentes, pero la experiencia también puede reforzar nuestra ansiedad básica, nuestros sentimientos básicos y nuestra inseguridad acerca de la vida. Un giro inesperado de los acontecimientos incita pequeñas olas en este instante inconsciente de ansiedad. Una gran sorpresa puede ocasionar una marejada. Nuestra primera reacción es de alteración y solamente después podemos evaluar el significado del acontecimiento y complacernos en él. No obstante, nos agradan algunas nuevas experiencias y las buscamos. Hay algunos de nosotros que tienen un espíritu aventurero y temerario, otros lo tienen en menor grado. Muchos no experimentamos deseo alguno de ver qué sorpresas pueden aguardarnos en la cima del monte Everest o debajo de la helada capa del Ártico. Nos conformamos con aventuras menores, nos agrada la novedad dentro de lo razonable, pero casi siempre preferimos lo predecible. Y en general las personas nos dan la impresión de ser impredecibles. El temor a lo impredecible en una relación con otro ser humano es muy poderoso en algunas personas y puede serlo tanto que nos bloquea de las experiencias del amor. Quizás esas son las personas cuyos padres exhibieron cambios extremos de estado de ánimo y de comportamiento. O bien quizá los padres simplemente se mostraron incongruentes en la dirección de sus hijos. El patrón es conocido. Uno de los padres está distraído, quizá leyendo el periódico o hablando con un amigo mientras el niño busca afanoso algo que hacer. Encuentra algo, pero es algo que no debe hacer. Quizá empieza a desarmar el nuevo encendedor de mesa y el padre cae sobre él, furioso. No te he dicho que no toques las cosas. ¿Por qué tienes que descomponer todo lo que tocas? Para un niño pequeño, este es un comportamiento impredecible, altamente perturbador. En un momento todo estaba sereno. La madre o el padre estaban serenos o por lo menos indiferentes al niño. Se le permitía andar por allí sin que nadie lo molestara. Al siguiente momento le gritan, posiblemente le pegan, y ese adulto tan importante en su vida se ha convertido en un ser hostil y amenazador. Si esto sucede con demasiada frecuencia, tiene muy buenas razones para desconfiar de la gente durante el resto de su vida. Y durante el resto de su vida, una persona así quizás siempre se sienta más segura entre las cosas que entre las personas. Los enamorados son predecibles. Poder predecir el comportamiento humano en una relación entre las personas puede parecer difícil, pero dista mucho de ser imposible. Todos tenemos cuando menos un buen amigo a quien conocemos bien y cuyo comportamiento es razonablemente fácil de pronosticar. Todos nos tomamos la molestia de conocer a un jefe o a un colega cuyas reacciones posiblemente sean importantes para nosotros y podemos decir con anticipación, esto no les agradará, o bien no le entenderá así. No esperamos actuar o acertar cada vez en nuestra predicción de la forma en que reaccionará el jefe, pero tampoco esperamos tener razón cada vez acerca de la bolsa de valores o las cifras de ventas. Nuestra predicción es una conjetura, pero una conjetura bien informada. Podemos hacer la misma clase de conjetura acerca del comportamiento de un ser humano. Si nos tomamos la molestia de informarnos acerca de ese ser humano, la gente no es impredecible, lejos de ellos. Incluso podríamos quejarnos de que son demasiado predecibles, de que caen en hábitos y patrones de comportamiento con demasiada facilidad y en una forma excesivamente inflexible. Solo necesitamos conocer a un individuo suficientemente bien. Los enamorados no son impredecibles el uno para el otro. Encuentra pocas sorpresas en su pareja una vez que han adelantado del amor romántico a una relación basada en un conocimiento mutuo, real. Algunos enamorados llegan a esta relación antes de contraer matrimonio y otros no lo hacen sino hasta después de pocos o de muchos años de matrimonio. Hay un punto culminante en el índice de divorcios. Alrededor de los 5 años de matrimonio son los enamorados que jamás lograron llegar a conocerse el uno al otro, o bien que no aceptaron la realidad cuando la descubrieron. Los enamorados que logran reemplazar la imagen romántica del ser amado por la parte de la persona real ya no temen lo que puedan descubrir uno en el otro. Saben que pueden tener una confianza mutua, encuentran seguridad del uno en el otro y disfrutan de su interacción. La posición social quizás sigue siendo importante para ellos, pero no hasta el mismo grado que su situación personal. El hombre vulnerable. Puesto que hay muchos más hombres que mujeres que parecen volverse al amor de las cosas más que el amor hacia las personas, podríamos preguntarnos si de hecho los hombres son más susceptibles a esta clase de amor.
Para empezar, debemos reconocer que el papel masculino en nuestra sociedad es tradicionalmente de proveedor de su familia. Él es quien sale a ganarse la vida. Su posición en la comunidad es el barómetro de la forma en que él desempeña su papel. Su posición se refleja favorable o desfavorablemente en su esposa y sus hijos. En un sentido muy real, su posición pública es parte de la medida en que lo logra proporcionarle cierto bienestar. De manera que es por esto que el hombre es más vulnerable que la mujer a las tentaciones de la riqueza y de la posición, simplemente debido a su papel tradicional. Pero también hay fuerzas psicológicas más profundas que lo impulsan hacia esas metas. Durante los primeros años de su infancia, el niño pasa por la experiencia de sentirse desplazado por su padre. Permanece en casa con su madre, jugando con ella o quizá recibiendo el alimento de sus manos. Tiene toda la atención. Cuando de pronto llega el padre y cambia todo el ambiente del hogar, la madre se pone de pie y saluda al padre. Le habla, se dirige a vigilar la cena de papá que ha estado preparando. Aún si regresa, e incluso si el padre se sienta y el niño de nuevo se convierte en el centro de la atención, la constelación se le ha alterado. Hasta ese momento el pequeño poseía a su madre enteramente, la tenía solo para él. Ahora ya no disfruta de su plena posesión y tampoco de la posesión de su padre. Cada uno de ellos comparte todo con el otro. Por supuesto, las niñas también tienen la misma experiencia, pero más adelante las experiencias de niñas y niños empiezan a divergir. El niño se involucra intricadamente en una especie de competencia con su padre. Sin embargo, sus sentimientos de enojo lo hacen sentirse incómodo, ya que también ama a su padre y desea el amor de ese poderoso protector. De esa manera, gradualmente logra convertir esa rivalidad resentida en una emulación que es tanto más cómoda como más ventajosa. Se dedica a tratar de ser igual que su padre y, de ser posible, a sobrepasarlo. Los psicoanalistas aclaran además que el niño es sensible a la diferencia de tamaño entre él mismo y su padre y que su conciencia de ello tiende a trasladarse hacia otros logros a medida que el niño crece. Pronto descubre que en su mundo de la escuela y de los deportes, la destreza física es una gran ventaja y nuevamente esto implica tanto la estatura como la habilidad física. Los héroes de su mundo son aquellos que pueden correr más velozmente, lanzar la pelota más lejos, ingresar al equipo y ganar el partido, ser el primero, establecer un récord. Esas son las normas de excelencia para el niño cuando piensa en la clase de personas que es lo que le gustaría hacer. Para ese momento la experiencia de niños y niñas ha divergido considerablemente, como lo descubren los padres cuando sus hijos tienen la edad suficiente para obtener su licencia de manejo. La tarifa de la prima de seguro aumenta de inmediato cuando su hijo empieza a manejar, ya que el índice de accidentes entre los adolescentes del sexo masculino es el más elevado entre todos los conductores. En una forma característica, los jóvenes conducen a mayor velocidad que las jovencitas, juegan carreras en las carreteras, tratan de ser los primeros en arrancar cuando cambia el semáforo de rojo a verde y aceptan toda clase de riesgo para llegar como primeros y por hacerlo a mayor velocidad que los demás. Los jóvenes de todas las épocas se han preocupado por ocupar los primeros lugares, desde los juegos de la antigua Grecia hasta los campos de juego de Eton. La primera regla de cualquier juego es tratar de ganar y las recompensas no se distribuyen en la misma forma, solo se distribuyen entre los ganadores. De igual manera, la satisfacción que se deriva del propio desempeño depende de si uno gana o no. La admiración de los demás y la que uno experimenta hacia sí mismo van de acuerdo ambas con la calidad del propio desempeño. Quizá esto no es amor en su forma pura o mejor, pero ciertamente es un sustituto común. Las mujeres no están enteramente exentas. Una pequeña compite con su madre y trata de emularla, y más adelante compite por las calificaciones en la escuela, por la universidad que la acepta y por el hombre con quien va a contraer matrimonio. Desea amar a su esposo, por supuesto, pero también quiere hacer un buen matrimonio, y eso significa casarse con un hombre de cierta importancia, de cierta distinción y quizá con determinadas riquezas y posición. Una conspiración contra el amor. Todo esto equivale a una considerable fuerza psicológica de competencia y ambición en cada uno de nosotros, hombres y mujeres por igual. Los hombres se sienten todavía más impulsados que las mujeres por esta fuerza en nuestra sociedad. Están cambiando y las mujeres están descubriendo o quizás buscando oportunidades crecientes para expresar su impulso de competencia. Los padres desempeñan un papel en ello,
Al inculcar esos impulsos a sus hijos y por sus relaciones mismas, la familia estimula los sentimientos de competencia y el comportamiento competitivo. Hay una competencia con uno de los padres por el amor del otro, una competencia entre hermanos por el amor de los padres, incluso por la falta de amor de los padres en forma de una tensión punitiva. La competencia se fomenta en el campo de juego, en la escuela, en los terrenos del atletismo. El instinto de logros y honores es la fuerza inevitable, a menudo exagerada a todo largo de los años del crecimiento, y ninguno de nosotros está completamente libre de ese instinto. Todo conspira para intensificar el poder de este instinto en nuestra vida adulta. Detrás de él están no solo la historia y la tradición y hasta cierto grado las influencias religiosas del calvinismo, sino también los accesorios más obvios de nuestra opuesta cultura o opulenta cultura. La publicidad actúa sobre nuestros deseos adquisitivos y los usa para vendernos productos. Los diarios nos hablan de un John Doe, un hombre ordinario, únicamente si robó o dio muerte a alguien, pero nos enteramos de todos los acontecimientos en la vida de las personas que tienen grandes riquezas y posición social al día siguiente de que suceden, y cuando fallecen volvemos a leerlos una vez más de principio a fin en sus obituarios. A este respecto, nuestros diarios son como los libros de historia. De todos los que cruzaron el Rubicón, solo se registró la hazaña del César. Aprendemos habilidades de negocios y profesionales a fin de desarrollar nuestra capacidad de adquirir riquezas y posición, pero no hay ningún curso que nos capacite para amar. En Harvard hay una escuela de administración de empresas, pero hasta ahora no hay una escuela de amor de Harvard. Y si algún excéntrico exalumno millonario quisiera donar una escuela así en su testamento, colocaría a los miembros de la dirección de la universidad en un buen dilema. El mundo no nos otorga grandes honores por el logro en el amor. Cuando un hombre es insólitamente feliz en su vida amorosa, su amigo comenta: ¡qué suerte tuvo! Cuando dos personas alcanzan una felicidad digna de mención en su matrimonio, la gente manifiesta: ¡qué afortunados fueron al encontrarse el uno al otro! O bien, ¡qué suerte tienen! Consideramos el éxito en los logros mundanos como con una señal de habilidad extraordinaria, pero el hecho de triunfar en el amor es un accidente de las dos personas que a ciegas se encuentran y todo les sale bien, por casualidad. No existe la noción de que tal vez escogimos sabiamente y bien, y que después de esa elección mutua invertimos considerables esfuerzos y arte en dar forma a nuestro amor para satisfacer nuestro mutuo deseo de armonía, felicidad y realización. Con tantas presiones que nos transforman por completo, es notable que el amor hacia las personas, más que hacia las cosas, siga siendo uno de nuestros principales ideales. Tal vez eso se deba a que las cosas, su adquisición y la posición que nos confieren en realidad nos satisfacen nuestra soledad, nuestra ansiedad, nuestra mutua necesidad y nuestro deseo de encontrar la felicidad el uno al otro. Es sumamente difícil evitar un apego primordial en la acumulación de cosas materiales en un mundo en el cual figuran en una forma tan prominente. El éxito es importante para nosotros y su distintivo más común es el logro financiero. Casi todo tiene un precio y la gente llega a creer que el dinero es la media más fácil y más universal de la propia valía. En su acumulación de cosas mundanas ven satisfacción, seguridad, posesión, un agradecimiento del yo, una confirmación básica de su idoneidad y de su mérito, igual que el pequeño Jack Horner. Una vez que han obtenido la ciruela, piensan: ¡qué buen niño soy! Las cosas materiales no bastan. Todo esto estaría muy bien, excepto por dos consideraciones. En primer lugar, hay una persistente preocupación que no disminuye por el propio yo, que es más parecida al autoamor infantil que alguna de sus expresiones más maduras. ¿Por qué alguien tan seguro de sí mismo sigue observando tan febrilmente el teleimpresor de la bolsa de valores? ¿Por qué alguien con tal posición sigue afanándose y trabajando durante los fines de semana y las vacaciones? La seguridad y la satisfacción deberían liberarlo de la necesidad recurrente de probarse a sí mismo. Deberían proporcionarle confianza en sí mismo y tranquilidad. La segunda consideración es que vivimos en un mundo habitado por seres humanos. No importa cuánto hagamos por nosotros mismos acumulando con éxito propiedades,
Las necesidades emocionales de nuestra vida siguen recibiendo la influencia primordial de quienes están más cerca de nosotros y de la forma en que reaccionamos a esas personas. Es verdad, los demás pueden conferirnos honores y posición, pero en última instancia nuestra posición en nuestro propio hogar tiene un valor mucho más grande en el más profundo sentido personal. Los miembros de nuestra familia no reaccionan hacia nosotros de acuerdo con un principio sociológico. Ellos han abandonado toda reserva y nos ven tal como sin los adornos de nuestros grandes logros socioeconómicos. El millonario y el hombre común se enfrentan a su hijo de 6 años y, para el caso, a cualquier que esté cerca de ellos con la misma capacidad desarmada para amar. Tarde o temprano surge la verdad. No todo puede comprarse. No hay sustituto alguno para las personas. El amor por los bienes materiales y el amor hacia las personas a menudo están en conflicto. Sin embargo, no hay ninguna ley de naturaleza humana a la sociedad que haga que eso sea necesariamente así. Inevitablemente todos tenemos muchos amores y uno de los principales desafíos de la vida es hacerlos compatibles. La solución ideal no exige el sacrificio de uno en favor del otro. Hay muchas personas que han sabido combinar los beneficios de ambos amores para alentar la convicción de que pueden existir juntos y en armonía. La adquisición y los logros no necesariamente tienen que ser a expensas de los demás. El esfuerzo cooperativo no es un simple sueño. Se ha sabido de muchas personas que logran más como resultado de su trabajo en colaboración con los demás de los que logran trabajando en contra de los demás. Incluso una relación de negocios puede dejar cabida a la dignidad, al respeto y al amor. Mientras más se manifiesta esto en nuestro comportamiento cotidiano, más compatibles se vuelven el trabajo y el amor. Nuestras relaciones con los demás rinden mayor satisfacción. Llegamos a estar menos en guardia y los símbolos materiales de la posición elevada nos atraen menos que los valores más profundos que comprendemos. Los demás están dispuestos a compartir con nosotros. Usted que lee estas palabras es una prueba viviente de que nadie tiene que dejar de aprender o de madurar después de cierta edad juvenil predeterminada. John Garner. Bueno, mis amados, seguiré más adelante con las próximas lecciones y casi terminamos la Universidad del Éxito. Que tengan un maravilloso día para cada uno de vosotros, pues el éxito nos pertenece. Bye bye.